Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, amigo, amiga. Dios les bendiga a todos. Y esta noche tenemos, ¿verdad?, un tema diferente, completamente diferente. Y le puse por nombre al tema, ¿verdad? El miedo paraliza. Bendito sea el Señor. Y vamos a hablar un poquito del miedo, ¿cierto? Vemos que el miedo, en algún momento de nuestra vida, el miedo lo hemos enfrentado, ¿cierto? Lo hemos enfrentado, pero el miedo es el enemigo más grande y venenoso que a todo ser humano le puede llegar, ¿cierto? De diferente edad, de cualquier raza, de cualquier oficio, a todo ser humano o a todos como seres humanos se nos puede un día enfrentar el miedo. Todos hemos pasado, como dije al principio, por miedos, ¿sí? ¿Cierto? Y hay diferentes clases de miedo: miedo al fracaso, miedo al éxito. ¿Puede creer? Hay miedos al éxito. Miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedos al robo, miedos a tantas cosas que nos producen miedos diariamente al ser humano, o que nos pueden producir, ¿cierto? Miedos a la inflación, miedo a terremotos, miedo a temblores, miedo a cualquier tempestad, y miedos y miedos. ¿Sabías que el miedo paraliza? El miedo te pone en hold, el miedo no te deja crecer. El miedo no es obra de Dios, no. Dios nos quiere a nosotros tranquilos, nos quiere contentos, nos quiere en gozo, ¿cierto? Y si vemos por la palabra de Dios, el Señor nos dice a nosotros, ¿verdad?, en su santa y divina palabra, bendito sea el Señor, que la vamos a leer a continuación. Nos dice, ¿verdad?, en el Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Me libró. Este es David hablando que Dios le libró de todos sus temores, de todos sus miedos, porque dice que busqué a Jehová y Él me respondió. Dios siempre está presto para respondernos, hermano. Siempre Dios está puesto para respondernos. El miedo, ¿sabías que el miedo crea enfermedades mentales, emocionales, físicas? El miedo es terrible, es malo, ¿cierto? Por eso el Señor nos dice: no tengan miedo, solo crean. O sea, solo crean a mí, dice Dios. El miedo, ¿verdad? Porque una persona bajo la tensión del miedo, ¿cierto?, ya empieza su corazón a palpitar fuertemente, o el estómago se le mueve, ya tiene que ir al baño, ya le da ganas de vomitar. El miedo puede producir muchos problemas en el ser humano. Tenemos que tener mucho cuidado mejor dicho, con tener esas sensaciones de miedo a toda hora, porque eso se va dando en el cuerpo y va haciendo daño a las emociones, a la mente, al corazón, al cuerpo, ¿cierto? Y el Señor nos dice, no obstante a todo los miedos que nosotros, ¿verdad?, presentamos, bendito sea el Señor nos dice en Isaías 41:10: no tengas miedo, no tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanime, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerza y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Mire qué promesa tan bella. El Señor sabía que íbamos a tener miedo. Él sabe que tenemos miedo. Él sabe que en algún momento de nuestra vida vamos a presentar miedos. Porque Él mismo dijo que tendréis aflicción. No nos dijo que nunca lo íbamos a tener aflicción, Él nos dijo que lo íbamos a tener, ¿verdad? Y el miedo puede presentarse. El todo es cómo manejamos el miedo, ¿cierto? Que Dios nos ayude en esta noche a ver cómo manejar ese miedo cuando llega, ¿verdad? Ese miedo que te puede hasta quitar la respiración, ese miedo que te puede poner deprimido, te puede poner triste, te puede poner desesperado, ansioso, y todo eso hace daño al cuerpo, ¿ok? Muchas veces la persona, ¿verdad?, debido a tantas situaciones que tiene, está tan saturada de tanta ansiedad que termina el cuerpo colapsando, porque el cuerpo también se siente,
¿verdad? Con nuestras emociones. Nuestras emociones juegan un papel muy importante, hermano, hermana, amigo, amiga. Juegan un papel muy importante y tenemos que tener cuidado. El Salmo 39, 34, 4 dice, busqué a Jehová y él me respondió. Oye esto, dice que lo buscó y Dios le respondió. O sea, Dios no se queda callado cuando nosotros vamos a Él. ¿Sabe? Cuando tengas miedo, búscalo. Busquémoslo cuando tengamos miedo. No veamos ese miedo como ya me va a pasar. No. Ven inmediatamente al médico de médicos, al doctor de doctores, al que nunca falla, al que lo sabe todo. ¿Cierto? Porque si dejamos que ese miedo siga trabajando en nosotros por dentro, nos va haciendo daño. Nos va haciendo mucho daño. Hasta que crea una ansiedad crónica de que siempre estamos ansiosos. Porque no hemos controlado esa ansiedad desde el principio que produjo ese miedo. ¿Sabe? Como te dije anteriormente, hay muchos miedos por muchas cosas, por muchas situaciones. No queremos hacer esto por miedo, no queremos hacer aquello por miedo, no queremos invertir por miedo, porque tenemos miedo de todo. La sociedad en que estamos viviendo no confiamos en nadie, pero vamos a confiar en Dios. Vamos a confiar en ese Dios que David dice, busqué a Jehová y él me respondió y me libró de todos mis temores. Qué lindo, ¿verdad? Que no se nos olvide nunca buscar a Dios, que Él tiene la respuesta para todo. Bendito sea el Señor. ¿Verdad? Y vemos, ¿verdad?, que el miedo produce enfermedades. Puede hacer daño al corazón, puede hacer daño a cualquier órgano, puede hacer daño. Porque ya el cuerpo se desbalancea, ya el cuerpo no está tranquilo, ya el cuerpo no está en paz, la mente no está en paz, ¿verdad? Ni las emociones están tranquilas, están pasivas, están alteradas. Y debido a esa alteración, el cuerpo se puede colapsar con alguna situación, con alguna falla, ¿me entiende? Entonces tenemos que tener cuidado con las emociones nuestras. Tenemos que cuidar este cuerpo, esta alma, estas emociones, ¿verdad? ¿Cierto? Esta mente, este cuerpo, tenemos que cuidarlo, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Ser, ¿cómo que se dice? Cuidadoso con lo que pensamos, cuidadoso con lo que decidimos. Bendito sea el Señor. Y el Señor nos dice en Isaías 41:10, no tengas miedo que yo estoy contigo. Qué bueno que el Señor nos dice, yo estoy contigo. Él no nos deja ni nos desampara. Que yo estoy contigo, no te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo sé que estás pasando por esto, dice Dios, pero no te desanimes, que yo estoy contigo. ¿Cierto? Qué promesa tan bella. Cuando nosotros pues de verdad le creemos a Dios. Porque yo creo que las fallas de nosotros es que muchas veces oramos y no creemos, ¿cierto? En Filipenses el Señor nos dice también, no estés afanoso por nada te afanes. Mire cómo será Dios, que nos hable de una forma, y quién Él más para saber lo que nosotros le vamos a pedir, o quién más Él para saber por lo que estamos pasando, ¿cierto? Y Él dice, no estén afanosos por nada, en toda situación, ¿okay? En toda situación, con oración y petición, con acción de gracia, presentad vuestras peticiones a Dios. O sea, que en todo momento que tengamos una situación, venir a Él en oración, pedirle, traerle la situación que sea que tengamos, ¿verdad? ¿Cierto? Con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios. Y dice entonces, y la paz de Dios, ¿verdad? Ya venimos a Dios. Ya decidimos venir a Él, estamos nerviosos, estamos ansiosos, tenemos miedo por lo que sea. Dice la palabra, venid a mí. O sea que vayamos a Él. Dice, por nada estés ansioso. Más bien, traed la oración, la petición a mí. ¿Ok? Traédmela a mí. ¿Ok? Con acción de gracia, presentad vuestras peticiones. Entonces, y dice, la paz de Dios, después que ya le trajimos la petición, después que se la trajimos, y dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué pasa? Guardará vuestros corazones, ¿ok? Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir que guardará vuestros corazones? Guardará vuestros corazones, yo entiendo
que me guardará del mal, me guardará de estar pensando negativamente, me guardará de estar pensando con miedo. ¿Sabe lo que es pensar con miedo? Que no hago esto, no hago aquello porque me da miedo. O si hago esto es malo, si hago aquello también es malo. Todo me da miedo y es malo también, ¿verdad? Una cosa es lo bueno y otra cosa es lo malo. Pero me refiero a que nos puede hacer daño ese constante miedo que tenemos por todo. Donde Dios dice que Él está con nosotros. Donde Dios nos dice a nosotros, no teman. No teman que yo estoy con ustedes, que yo estoy contigo. Donde Dios nos dice que le presentemos a Él las peticiones con oración, con acción de gracia. Y dice que entonces su paz, ¿ok? Después que se la presentamos, ¿cierto? Dice que su paz sobrepasa todo entendimiento. Yo me imagino cuántos de ustedes cuando han ido al Señor no sienten esa paz. ¿Cierto que sí? La sentimos todo. Porque Dios es esencia de paz. Dios es esencia de amor, es la esencia de Él, el amor de Él. Y su amor, bendito sea el Señor, que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Dice que guardará vuestros corazones. Y la paz de Él, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi corazón y el tuyo, de pensar o de sentir miedos. Y dice que guardará mi pensamiento de pensar con miedo. Y guardará tu pensamiento lo mismo, de pensar con miedos, ¿cierto? Y qué lindo, Él nos dice, vengan a mí nomás, tráiganme una oración, tráiganme lo que necesitan traerme, la situación, en oración, con acciones de gracia. Y entonces yo les voy a dar esa paz. Y sabemos muy bien que la vamos a tener, porque yo sé que lo hemos experimentado, esa paz la hemos experimentado después que vamos a Él. Pero estemos constantes en eso es lo que yo me digo a mí, constante en todo momento, cada vez que venga el miedo, cada vez que venga la ansiedad, cada vez que venga la preocupación, presentémosela a Él. Mire que acá en Lucas 8:50 Jesús le dice, no tengan miedo, crean solamente. Uno de los problemas que tenemos a veces como hijos de Dios es que oramos, pero no creemos. ¿Saben? Reflexionemos sobre eso en esta noche. Creámosle a Dios. No es creer en Dios, sino creámosle lo que Él nos ha dicho. Creámosle en toda esta promesa que Él nos ha dado. Creámosles que cuando Él dice no tengan miedo, no debemos tener miedo. Porque de verdad, si le creemos, no tenemos que tener miedo, ¿cierto? Porque le creemos. Y esa es una de las fallas de nosotros muchas veces, que no creemos, ¿cierto? Incluso en la palabra nos dice, ¿cierto? Que pidamos creyendo, porque va a pasar. En otra forma, lo estoy parafraseando, que si pedimos creyendo lo vamos a conseguir. Pero si pedimos dudando, no vamos a conseguir. Porque donde hay duda, pues no puede haber, ¿cómo se dice? Veracidad. Entonces, Dios es un Dios veraz y Él quiere que seamos veraces en que si pedimos creyéndole a Él, no estamos creyéndole a más nadie, sino a Él, a ese Dios supremo, soberano, omnipotente, omnisciente, ese Dios Shaddai que lo puede todo, ese Dios Jireh, ese Dios que nos dice, mira, no temas, que yo estoy contigo, yo sé que está pasando esto, yo sé que tienes tribulaciones, yo sé que tienes ansiedades, yo sé que tienes miedo, pero yo estoy contigo. Yo estoy contigo, dice Dios. Yo no te he dejado ni te dejaré, dice Dios. Y Él nos quiere enseñar esta noche. Los miedos van a venir. Sí, van a venir los miedos. Porque no podemos decir, oh, yo no tengo más, yo no voy a tener más nunca miedo. No, los miedos pueden venir. Pero ¿sabes qué? Pueden venir los miedos, pero tenemos ese Dios supremo, ese Dios precioso, ese Dios bueno, ese Padre que nos ama tanto, que nos dice, no temas. No temas que yo estoy contigo. Pase lo que pase, yo estoy contigo. Ves la oscuridad, ves lo que tú veas, yo estoy contigo. Y mientras yo esté contigo, tú estás seguro, tú estás segura, porque yo estoy contigo. No estamos con cualquier persona, estamos con el Dios omnipotente, con el Dios Shaddai, con el Dios Jireh, con el Dios que lo puede todo, con el Dios Shalom, el Dios de la paz. No se nos olvide eso, que Dios es bueno y que Él ha dicho, ¿verdad?,
Cree solamente. Solamente cree. Solamente cree. Si creemos solamente, vamos a ver milagros. Vamos a ver cielos abiertos. Vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero tenemos que creerle a Dios. Creerle que Él lo va a hacer y que lo puede hacer y que lo quiere hacer. Porque es que Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios es bueno. Dios es bueno y Dios sigue siendo bueno. Dios es grande y poderoso. El miedo paraliza, hermano. El miedo hace daño. El miedo crea inestabilidad emocional, mental y física. El miedo es malo. El miedo no es de Dios. Por eso Él también nos dice allá en la primera de Timoteo, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, no nos ha dado espíritu de miedo, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y su amor grande y poderoso que está en nosotros echa fuera todo temor, echa fuera todo miedo. Dios es bueno y nos ayude hoy el Señor a entender de que es necesario que pidamos creyéndole a Él. Él dice, cree solamente no más. Así sea lo más grande que tú veas, lo difícil que veas. Pero quien lo va a hacer no eres tú ni yo, sino Dios. Él es el que hace las cosas grandes. Él es el que hace lo que nosotros no podemos hacer. Nada es difícil para Dios. Para Él todo es posible, como dice su palabra. Creámosles a Él. Cree solamente. Cree solamente. Cree solamente, hermano. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, estará sobre ti y sobre mí. Porque es promesa del Señor que si le creemos y le traemos todo en oración, con acción de gracias, creyéndole que lo va a hacer, va a pasar. Y Él ha prometido que está con nosotros, como dice en Isaías, no temas que yo estoy contigo todos los días. Estoy contigo. A Josué le dijo, mira que te mando que seas valiente, que no temas, que yo Jehová estoy contigo donde quiera que tú vayas. Así te dice a ti el Señor, amigo, amiga, hermano, hermana. El Señor te dice, no temas, que yo Jehová estaré contigo donde quiera que tú vayas. Solo cree que Dios lo puede hacer. Dios te bendiga. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te arrope esta noche. Y que el rostro de Jehová resplandezca sobre ti y sobre toda tu familia. Dios te bendiga. Amén y amén y amén.